Bueno, muy buenos días para todos. Aquí paso pues a explicar el trabajo de la guía de hoy, teniendo en cuenta pues que la semana pasada no tuvimos clase por la reunión sindical en la cual estuvimos y el día de mañana estaremos apoyando el movimiento cívico. Entonces en esta primera parte lo que vamos a tratar el día de hoy es medidas angulares en los dos sistemas, sistema radial y sistema sexagesimal, que ya pasaré a explicar. Pero inicialmente en la vivencia vamos a recordar las diferentes clases de ángulos que vimos en una guía anterior, como eran ángulos rectos, ángulos agudos, ángulos obtusos y ángulos llanos. Recordando que los ángulos rectos son aquellos que miden 90 grados, los agudos son aquellos que miden entre 0 y 90 grados, sin ser 0 y tampoco 90. Los obtusos son aquellos que miden entre 90 y 180 grados, sin ser 0 ni 180 grados, y los ángulos llanos aquellos que miden 180 grados. En esta primera actividad pues lo único que vamos a hacer es identificar esos ángulos, dos ángulos rectos, dos agudos, etcétera. Simplemente es identificarlos. Por ejemplo, yo voy a identificar un ángulo recto. Entonces yo aquí, por ejemplo, alcanzo a visualizar un ángulo recto. Entonces lo que voy a hacer es señalarlo para que ustedes lo vean, y eso es lo mismo que ustedes van a hacer en la guía, señalarlo. Aquí está mi ángulo recto, lo termino acá, y ahí pues terminé mi primer ángulo recto. En el caso de ustedes, pues deben identificar en esa figura que es la Plaza Bolívar de Manizales, deben identificar dos ángulos rectos, también dos agudos, dos obtusos, y cómo los ubican, pues así trazando lineecitas, identificándolos. Esa es pues la vivencia, que lo único que pretende esa vivencia es pues recordar esos conceptos que vamos a necesitar. Existen dos formas de sistemas de medidas de ángulos. La teoría está en la guía, toda la explicación está en la guía para que la revisen, pero yo sí quiero dar algunas claridades. Si yo tengo un ángulo que da el giro completo, ese ángulo es un ángulo de 360 grados. Se conoce también como ángulo de giro. Entonces un ángulo de giro es aquel que da 360 grados. Entonces vamos a suponer que yo aquí tengo un ángulo de giro. Entonces yo aquí voy a tener un ángulo de giro. Recuerde que todos los ángulos tienen un lado inicial. Este para mí va a ser el lado inicial de mi ángulo. También tienen un vértice. El vértice es donde se une tanto el lado inicial como el lado final, que en este caso es este. Y también tienen un lado final, el lado final que es ya donde se mide. Si no midiese uno de 360 grados, sino un ángulo cualquiera, yo podría decir que este es mi ángulo final, mi lado final. La forma de medirlo pues empezaría midiendo desde el lado inicial y mediría hasta el lado final, en este caso sería hasta aquí, ¿sí? En el caso de un ángulo de 360 grados, pues este lado no va a estar acá, sino que va a estar exactamente donde empezó. Y la forma de medirlo sería, pues yo empiezo midiendo acá y terminaría midiendo acá. Ese ángulo mide 360 grados, es un ángulo de giro. Entonces, una circunferencia va a ser un ángulo de 360 grados. Entonces resulta que en la antigüedad, y hay muchas cositas que voy a pasar por alto, decidieron dividir esta circunferencia en 6 partes iguales para el sistema sexagesimal. Sexa de 6, sexagesimal 60 en 60. Entonces ellos inicialmente lo que hicieron fue, cogieron un ángulo de giro o un círculo y lo dividieron en 6 partes iguales. Yo voy a tratar de que me queden iguales, lo más iguales posible. Entonces inicialmente se dividió así, después lo dividen así, para que nos dé las 6 partes iguales. Entonces aquí tenemos
la circunferencia dividida en 6 partes iguales. Adicional a esas 6 partes iguales, también tomaron la decisión de dividir cada una de esas partecitas, cada una de estas, en 60 partes más. Es decir, cogieron esta y la dividieron acá, siguieron con la otra, y así como estoy haciendo yo acá, obvio que a mí no me van a dar las 60, pero si lo hiciese bien hecho, se divide en 60 partes iguales. Cada una de estas se divide en 60 partes iguales. Por lo tanto, si yo dividí cada una en 60 partes iguales, pues al sumar las 6, de ahí es donde saco yo que la circunferencia tiene 360 grados, porque a cada una de estas partecitas se le dijo que era un grado. A mí no me están quedando iguales ni me van a dar 60, pero pues la idea es que ustedes vean en sí la construcción como tal. Entonces, estas que acabo de dibujar, suponemos que aquí hay 60 partes exactamente iguales. Eso fue lo que se hizo. Y a cada una de esas partecitas se le llamó un grado. En realidad es un grado sexagesimal, pero nosotros solo acostumbramos a decir que es un grado. Entonces, si en esta primera sección hay 60, en la segunda sección, que se las voy a mostrar acá, en la segunda sección también habrían 60. En cada una de esas secciones hay 60. Aquí no lo alcanzo a ver dónde es que está el sector circular, se me escapa. Vamos a hacerlo como si fuera un triángulo acá. Entonces, en este otro sector también deberían haber 60. Aquí en este azul también habrían 60. Si lo coloco a este otro lado, también deberían haber otros 60. Es decir, en cada una de las 6 divisiones anteriores hay 60, por lo tanto, al sumar 60 más estos 60 son 120, más estos serían 180, 240, más estos serían 300, 360. Por eso es que en el sistema sexagesimal se ha dividido en 360 partes iguales y a cada una de ellas se le ha llamado un grado sexagesimal o un grado que es el que usted conoce. Por eso usted decía que un ángulo recto es aquel que tiene 90 grados, porque usted manejaba el sistema sexagesimal. Existe otro sistema que se conoce como el sistema radian o cíclico. ¿Sí? En ese sistema ya no se dividió esa circunferencia en 6 partes, no, ya lo que hicieron fue dividirla solo en 2 partes, no más. Ellos lo tomaron, entre comillas, más sencillo y dividieron esa circunferencia en 2 partes iguales. Solo en 2 partes iguales. La explicación de eso es bastante profunda, eso tiene que ver con el origen del número pi, pero en este momento no lo voy a tomar en cuenta, solo me interesa que usted sepa que en el sistema radian se cogió un giro completo y se dividió en 2 partes iguales, y a cada una de esas partecitas, es decir, estoy hablando de esta partecita, bueno, esta no es la figura que estoy necesitando, y a cada una de estas partecitas se le conoce como un pi radian. Un pi radian se le conoce. Entonces esto es un pi radian. Permítanme, yo les muestro acá cuál sería el pi radian. Entonces el pi radian sería solo medio círculo. Entonces un pi radian es solamente el medio círculo que acabo de colocar de azul. Por lo tanto, una circunferencia entera va a tener 2 pi radian, así como acá una circunferencia entera tiene 360 grados centígrados, perdón, centígrados no, qué bestialidad, 360 grados hexadesimales. Aquí en el sistema cíclico una circunferencia tiene 2 pi radian. De ahí yo puedo concluir tranquilamente entonces que 180 grados sexagesimales, es decir, 180 grados de los que nosotros conocemos, equivalen a decir un pi radian. ¿Y cómo representamos un pi radian? Con el
con el símbolo de pi que ustedes ya conocen. Esto sería un pi radian. Entonces 180 grados equivalen a un pi radian. Entonces esa primera parte sí necesito que les quede bien claro porque es fundamental para lo que sigue. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a aprender cómo hacemos para expresar un ángulo en grados sexagesimales, cómo hacemos para saber a qué equivale en sistema radian. Eso es como si yo le dijera a usted que un dólar vale 3.400 pesos. Entonces, si yo le digo a usted que le doy 3 dólares, ¿cuántos pesos son? Pues usted en este caso tendría que multiplicar lo que vale un dólar, que es 3.400, lo multiplicaría por los 3 dólares que le di y le daría 10.200. Es básicamente lo mismo. Si yo le diera a usted 1.700 pesos, pues 1.700 pues sería la mitad de 3.400, por lo tanto sería medio dólar. Entonces vamos a, en este momento, hacer ejercicios de conversión de grados sexagesimales a grados en pi radian o en el sistema cíclico radian. Entonces yo quiero convertir, por decir algo, 120 grados, los quiero convertir a radianes, en este caso a pi radianes. Entonces para eso necesitamos un concepto de regla de 3 simple y directa. Por la experiencia que he tenido con los otros grupos, no recuerdan mucho lo de la regla de 3. Yo no les voy a explicar los conceptos como tal de regla de 3, sino que les voy a explicar más que todo es cómo hacerla. Entonces siempre partimos, denme un segundito acá. Bueno, entonces aquí lo que yo voy a hacer, siempre voy a partir, para estas conversiones, siempre voy a partir de lo que vimos hace un momento arriba, y es que 180 grados sexagesimales, es decir, 180 grados, equivalen a un pi radian, el cual no lo vamos a escribir completo, ya vamos a escribir simplificado, que es pi rad. Ahora bien, me preguntan por 120 grados, entonces yo pregunto 120 grados, ¿a cuántos grados, a cuántos pi radianes equivale? Obsérvese que coloqué grados debajo de grados y la X donde me están preguntando pi radianes, por eso lo coloco debajo de pi radianes. La forma de resolver una regla de 3 simple y directa es ubico la variable, es decir, lo que me están preguntando, y ubico lo que esté diagonal a ella. En este caso lo que está diagonal a ella es 180 grados. Entonces voy a trabajar con 180 grados y luego ubico los que no están diagonal a la X entre ellos y los ubico así. Entonces para resolver la regla de 3, entonces lo que yo voy a hacer es decir que X es igual, voy a colocar una fracción, ¿sí? Voy a colocar una fracción en el sentido de que en el numerador van a ir ubicados los que no están en diagonal con la X. Entonces en este caso los que no están en diagonal con la X serían 120 grados y no están diagonal con la X el pi radian. Entonces voy a colocar un puntico como para simbolizar que es una multiplicación, pi radian. Entonces en este caso sería pi radian. Y quien esté diagonal a la X va a quedar en el denominador. Entonces vamos a decir que esto es igual a 180 grados. En este momento ya desarrollé la regla de 3, ahora lo que voy a hacer es resolver operaciones. Existe una forma muy sencilla de resolver esto, pero eso solo se lo permito que la hagan a quien la descubra, a quien vea la forma súper facilísimo de hacer eso. Por ahora vamos a entender el concepto. Entonces tengo grados que multiplican y grados que dividen, entonces los voy a cancelar. Entonces yo puedo cancelar esos grados, entonces voy a cancelar estos grados
con estos grados. Y para comodidad voy a reorganizar esa fracción que me quedó ahí. Entonces esto me va a quedar de la siguiente forma. X es igual, entonces me quedaría una fracción con 120, ya no le coloco grados porque ya los cancelé, 180 también los cancelé, y aquí en la parte ya lo saco del fracción y coloco el pi radiano. Ya me queda esta fracción y lo que voy a hacer es simplificarla. Pues usted lo puede simplificar como quiera, yo lo voy a hacer por partes para que los que no tengan mucha habilidad en eso lo cancelen. Como hay un 10 que multiplica y hay un 10 que divide, yo los puedo cancelar. En realidad lo que estoy haciendo aquí es sacando décima. Y al sacar la décima, pues a mí me va a quedar la nueva fracción. Vuelvo, repito, yo lo hago por pasos para quienes lo entienden, usted lo puede hacer de una. Me va a quedar entonces la fracción 12 18avos, ¿sí?, de pi radiano. Ahora puedo seguir simplificando, dado de que esta fracción tiene mitad porque tanto el numerador, que es el 12, como el denominador, que es el 18, tienen mitad, es decir, se pueden dividir entre 2. Entonces lo que yo voy a hacer es seguir simplificando. Entonces voy a simplificar, la mitad de 12 es 6 y la mitad de 18 es 9. Si bien es cierto aquí el 6 sigue teniendo mitad, el 9 no tiene mitad. Y yo solo puedo sacar mitad si tanto numerador como denominador tienen mitad. Entonces en este caso ya no saco más mitad, pero ambos tienen tercera. Es decir, ambos se dejan dividir entre 3. Entonces la tercera es 6, es decir, 6 dividido 3 da 2. Y la tercera de 9 es 3. Ya no se puede simplificar más, entonces ahí ya tengo la conversión. Yo ya puedo decir entonces que en conclusión 120 grados, que son grados sexagesimales, equivalen o son igual a 3 medios de pi radiano. A 3 medios, perdón, disculpe, a 2 tercios de pi radiano. Y así es como nosotros convertimos una medida que está en el sistema sexagesimal, los podemos convertir al sistema radiano. Entonces convertimos 120 grados, los convertimos a 2 tercios de pi radiano. ¿Eso qué quiere decir para que me lo entiendan? Que si yo los ubico acá, 120 grados sería más o menos este ángulo. No lo voy a hacer exacto, pero 120 grados sería más o menos este ángulo. Sería más o menos este ángulo. Ahí serían 120 grados, que es la medida que hay en el ángulo desde el lado inicial, que es este, hasta el lado final, aquí habrían 120 grados. Si yo lo fuera a hacer en el sistema cíclico, es decir, aquí abajo, pues básicamente el ángulo es el mismo, el ángulo no cambia. Y yo simplemente lo ubico acá, el ángulo es exactamente el mismo, la abertura no va a cambiar porque lo que estoy cambiando es el sistema de medida de ángulo. El ángulo es el mismo, solamente que aquí ya no voy a dar la medida en 120 grados, sino que yo diría que este ángulo que acabo de medir acá, en el sistema radian, mide 2 tercios de pi radian. Esa es la única diferencia ahí con eso, listo. Entonces ahora seguimos. Pero ¿qué tal si quisiéramos convertir al revés? Si quisiéramos convertir un ángulo que esté dado en pi radianes, yo lo quisiera convertir a grados. O sea, yo quisiera decir, bueno, ¿a cuántos grados equivale un ángulo en pi radianes? Entonces, yo voy a hacer la misma pregunta que hice aquí. Convertir, o saber a cuánto equivale. Entonces, convertir vamos a ver, pongámosle a eso
7 quintos. 7 quintos de pi radian, quiero convertirlo, quiero saber a cuántos grados sexagesimales equivale. Ya les corrijo. Listo, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que el ejercicio anterior. Partimos siempre partimos de lo que sí conocemos. ¿Y qué es lo que sí conocemos? Que 180 grados equivalen a un pi radian. Permítanme un segundito para poder trabajar más cómodo. Que 180 grados equivalen a un pi radian. Ahora la pregunta es, si 7 quintos de pi radian, 7 quintos de pi radian, entonces estos 7 quintos de pi radian los coloco debajo de los radianes y aquí colocaría la pregunta que me están haciendo, ¿a cuántos grados equivale? Entonces es exactamente igual y hacemos lo mismo que hicimos ahora para resolver la regla de 3 y es, ubicamos el que está diagonal a la x y ese que está diagonal a la x pues es el que va a dividir. Tenemos un segundito que me está molestando el Word. No me deja insertar. Bueno, denme un segundito. Entonces, como les estaba diciendo, entonces vamos a determinar cuál está al frente. Entonces al frente de la x tenemos a pi radian, entonces cuando hagamos la fracción, diagonal, pi radian va a ser el que está en el denominador. Y los que no están diagonal a la x son 180 y 7 quintos de pi radian que van acá en el numerador. Entonces ubiquemos ya, desarrollemos la regla de 3. Entonces quedaría de la siguiente forma. Sería x igual, entonces tenemos el fraccionario, aquí me va a quedar entonces 180 grados, que multiplica, les coloco este puntico, a 7 quintos de pi radian. Entonces que multiplica a 7 quintos de pi radian. Y en el denominador, pues me va a quedar pi radian, que es este. Entonces el denominador me va a quedar pi radian. Lo mismo que hicimos ahorita con los ángulos, perdón, con el sistema sexagesimal, los grados. Cancelamos radianes con radianes. Entonces yo vengo y cancelo radianes con radianes. Cancelo este y cancelo este. Al tener esos dos cancelados, entonces me va a quedar ya la expresión mucho más sencilla y va a quedar x igual a 180 grados que multiplica a 7 quintos. Ya no tengo que ponerles el pi radian porque el pi radian ya fue simplificado en la parte de arriba. Como tengo esta fracción, pues lo podemos hacer, multiplicamos numeradores entre sí, denominadores entre sí. Para comodidad de ustedes, aunque no es obligatorio, pero es para comodidad de ustedes, y yo les recomiendo, para evitar así que se equivoquen, yo les recomiendo que coloquen al 180, le coloquen como denominador 1. No es necesario, o sea, no es necesario, pero yo lo hago para que de pronto no se me vayan a equivocar. Denominador 1 y ahí ubico ya el 7 quintos. ¿Para qué hago eso? Para que usted ya me pueda hacer esta multiplicación. Recuerde que la multiplicación se hace en numeradores entre sí y denominadores entre sí. Traducido sería los de arriba con los de arriba y los de abajo con los de abajo, o la nubecita que nos enseñaban en primaria. Entonces eso va a quedar 180 multiplicado
voy a colocar una X acá, ojalá no se confunda con la X de abajo, y sería 1 multiplicado por 5. En resumidas cuentas, entonces usted resuelve la operación y le va a quedar 180 multiplicado por 7. Ojalá no lo tengamos que hacer con calculadora y cada vez utilicemos el cálculo mental, ¿sí? Esto sería 7 por 8, 56, 7 por 1, 7 y 5, 12, 1260. Y pues el denominador sí está complicado, aquí sí toca hacer hasta calculadora científica, 5 por 1 está muy complejo, pero bueno, vamos a suponer que es 5. Cuando yo estoy calculando los grados, ahí sí hago las divisiones. Recuerde que en el ejercicio anterior solo simplificábamos. Aquí vamos a hacer las divisiones. Entonces sería 1260 dividido 5, queda 252. Entonces así es como hacemos esta parte. Entonces yo ya puedo en conclusión 7 quintos de pi radian, que fue con lo que iniciamos, estos 7 quintos de pi radian equivalen a 252 grados sexagesimales. ¿Estamos de acuerdo? Espero pues que les haya quedado clara esa primera parte de conversiones. Y esta primera parte de conversiones pues es la explicación, aquí está, vuelvo leyendo la teoría, pero es la explicación para resolver esta primera actividad, donde hay que convertir estos a radianes y hay que convertir estos a grados. Nos vamos para la segunda parte, y para la segunda parte sí tenemos que introducir otro concepto que se llama ángulos en posición normal. Entonces, un ángulo en posición normal para nosotros en trigonometría es aquel ángulo el cual nosotros lo ubicamos en el plano cartesiano. Recuerden que el plano cartesiano está conformado por dos rectas numéricas. Esta primera recta numérica, entendiendo que una recta numérica es aquella en la cual nosotros ubicamos todos los números reales, tanto enteros, naturales como decimales, racionales, todos están ubicados ahí. Esta primera recta, la horizontal, la llamamos el eje X del plano cartesiano o las abscisas. Recuerde que a la derecha están los positivos y a la izquierda están los negativos. La segunda, que es perpendicular a la anterior, la conocemos como el eje Y o las ordenadas. Hacia arriba son positivos y hacia abajo son negativos. Un ángulo en posición normal es aquel ángulo que cumple tres condiciones. La primera condición es que el vértice de ese ángulo coincide con el 0, 0 o con el centro del plano cartesiano. Entonces, ese vértice debe estar ubicado en el centro del plano cartesiano, donde están las coordenadas 0, 0. Ahí lo acabo de ubicar, ese es el vértice. El lado inicial debe coincidir siempre con el eje positivo de las abscisas o del eje X. Entonces, el lado inicial debe coincidir siempre con el eje positivo de las X. Esa es la segunda condición. Y la tercera condición es que el último lado puede quedar donde usted quiera. Entonces, yo puedo decir que el último lado es este. El lado final de ese ángulo es este. Entonces, permítame, yo lo coloreo acá. Entonces, este es el lado final. Entonces, esas son las condiciones para que un ángulo en posición normal. Un ángulo en posición normal está ubicado en el plano cartesiano con esas condiciones. El lado final puede quedar donde sea. O sea, yo lo puse acá, pero puede quedar acá. El lado final también puede quedar acá. Yo lo puedo mover para donde yo quiera. El que sí no puedo tocar es el lado inicial ni el vértice. Entonces, si el lado final está ubicado acá, entonces el plano cartesiano nosotros lo hemos dividido en 4 cuadrantes, como en 4 cuadrados. Está este primer cuadrado acá, este primer sector, lo llamamos el primer cuadrante. Este segundo sector lo llamamos el segundo cuadrante.
este tercer sector lo llamamos el tercer cuadrante y este lo llamamos como cuarto cuadrante. ¿Eso para qué? Si el lado final del ángulo está en este sector, decimos que este es un ángulo de primer cuadrante. Y la medida de ese ángulo en primer cuadrante se toma desde el lado inicial y nos vamos hasta el lado final. Ese es un ángulo de primer cuadrante. Pero el lado final también puede estar en el segundo cuadrante. Entonces, este ángulo, que empiezo midiéndolo desde acá y termino acá, ¿sí?, se conoce como un ángulo de segundo cuadrante. Pero también puede estar acá, en el tercer cuadrante. Igual, lo medimos desde acá hasta acá. Y también puede estar en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante está acá. Aquí se me movió, pero no se puede mover del vértice. Y este sería un ángulo de cuarto cuadrante que viene desde acá hasta acá. Entonces, eso pues en cuanto a lo que son ángulos en posición normal. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer en el ejercicio que sigue es, vamos a ubicar ángulos en posición normal, pero sabiendo que a usted le dan un punto del plano cartesiano. Y ese punto del plano cartesiano es el lado final de ese ángulo. Entonces vamos a suponer que a mí me dijeron que ubique el ángulo de tal forma que el lado final de ese ángulo esté ubicado en el punto P de coordenadas menos 4,5. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es dibujar este punto en el plano cartesiano. Teniendo en cuenta que el primer número que me dan, o la primera coordenada, se ubica sobre el eje X y la segunda coordenada se ubica sobre el eje Y. Entonces vamos a ubicar primero el menos 4. Me ubico sobre el eje X, que es este. Recuerde que los negativos están a la derecha del 0. Entonces yo voy a empezar a ubicar primero ese menos 4. Entonces ese menos 4, pues yo voy a empezar acá, sería menos 1. Aquí sería menos 1. Aquí sería menos 2. Aquí sería menos 3. En este puntico es menos 3. Y menos 4 está ubicado acá. Entonces aquí está ubicado el menos 4. Ese es el primer puntico que yo ubico. Y para que nos quede ya clarito, entonces me voy a apoyar en esta imagen y voy a ubicar aquí menos 4. Entonces aquí está el menos 4 en el plano cartesiano. Ahora voy a ubicar el 5. Vamos a ubicar el 5. Entonces el 5 ya se ubica en el eje Y, es decir, en las ordenadas. Los positivos son para arriba y los negativos para abajo. Entonces, como es positivo, entonces él va a estar en la parte de arriba. Entonces empezamos, aquí está el 1. Aquí sería el 2. Aquí es el 2. 3 aquí. 4 acá. Y por último, el 5 estaría ubicado acá. Entonces yo ya ubico los dos puntos, que son el 4 y el 5, el menos 4, perdón, y el 5. Entonces vamos a marcar acá el menos 5, perdón, el 5, para que les quede a ustedes pues ahí bien claro. Entonces este sería el punto 5. Perdón, ahora para ubicar este punto, lo que uno hace en el cuaderno es trazar una liniecita. Uno en el cuaderno pues lo hace así, traza una liniecita bien sea apuntadita o algo desde acá, la saca aquí y también la traza en el 5. Y donde se encuentren esas dos liniecitas que generalmente uno las hace puntaditas, ahí es el punto. Entonces en nuestro caso el punto es aquí exactamente. Estas liniecitas pues uno las hace, pero no es necesario, o sea, eso uno en realidad no las debe poner, uno las hace para guiarse, entonces las voy a quitar. Ya ubiqué el punto que me dijeron. Ahora voy a armar mi ángulo. Recuerden que para armar un ángulo en posición normal, primero coloco el vértice del ángulo, lo coloco en el eje de coordenadas. Ahí está el vértice. Luego inicio con mi lado inicial, el cual debe coincidir con el eje positivo de las X.
y el lado final de ese ángulo pues saldrá del vértice y llegará hasta el punto que acabamos de armar. Entonces ese lado final saldrá del vértice y llegará al lado final. Y ahí hemos construido un ángulo en posición normal que termina o cuyo lado final coincide con el punto menos 4,5. Ya después de haberlo construido lo tenemos que medir. Y para medirlo ustedes ya lo hicieron con el transportador. Yo aquí en la guía les tengo una imagen de cómo medirlo. Aquí en el apartado está, en la guía está cómo medirlo. Entonces recordemos que lo que nosotros hacemos es ubicar el centro del transportador, se va a ubicar en el vértice del ángulo y debe empezar a medir con el lado inicial, es decir, el que está sobre el eje X, y lo empezamos a medir por este lado. Siempre en este caso los ángulos en posición normal se empiezan a medir por acá. Si en este caso, en este transportador que yo tengo aquí la imagen, ustedes observan que el 0 está por la parte de afuera, pues aquí no lo ven ustedes, pero si yo les muevo este transportador, el 0 está por la parte de afuera, ahí lo pueden ver ustedes. Entonces el 0 está por la parte de afuera, entonces yo voy a empezar a medir este ángulo, lo empiezo a medir por fuera. Entonces yo empiezo a medir este ángulo por fuera y empezaría aquí por fuera porque el 0 está por fuera y me vengo hasta acá. En este caso este ángulo va a medir, lo mido por fuera 140, 150 más o menos. Está midiendo ese ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos 154, aquí me había equivocado. Entonces listo. Si en su transportador el 0 está aquí por dentro, pues entonces usted lo que tendría que hacer ya es medirlo por dentro, ya no lo mide por fuera, sino que empieza a contar, es aquí por dentro. Empieza a contar es por dentro, listo, no contaría por fuera, dependiendo de dónde tenga usted el 0, entonces empezaría a contar por acá. Ya después de que usted tenga la medida de esos ángulos, y vamos a suponer que este ángulo a mí al medirlo me dio más o menos 120 grados. Entonces este ángulo me dio a mí con el transportador 120 grados. Vamos a suponer, ustedes ya en los ángulos los van a medir. Me dio 120 grados, entonces yo ya este ángulo lo paso al sistema radian. ¿Cómo? Como lo hicimos hace un rato. ¿Cómo pasamos grados al sistema radian? Como lo hicimos acá y coincidió que fue 120 acá. Entonces esa parte, así como acabo de hacer eso, así es como ustedes en un momento dado van a hacer esta parte de la actividad de la guía, en el cual le dicen que dibuje estos ángulos, los mida y convierta esa medida en pi radianes. Para cada uno de estos hay que tener un plano cartesiano diferente, o sea que usted tendría que hacer en este caso 12 planos cartesianos. Luego, por último, viene ya la profundización, que son ejercicios de comprensión de lectura. Por ejemplo, este dice, las bisagras de una puerta de seguridad abren máximo de 60 grados. Expresar dicho ángulo en radianes, es decir, lo que usted le están pidiendo acá es que convierta este ángulo a radianes. Y así sucesivamente va a ir leyendo y va a ir mirando eso. ¿Listo? Entonces, esta es la explicación para hacer el trabajo de la guía. Espero les sirva. Y cualquier inquietud que tengan, recuerden que siempre estoy disponible de 7 de la mañana a 1 de la tarde.